Buen día, jóvenes, buen día. Bien, voy a, voy a continuar con la clase anterior. Estábamos hablando sobre la descripción morfológica de los suelos mediante un perfil que se construye cavando una calicata, donde nos permite evidenciar los horizontes que el suelo en su evolución ha permitido, ¿no? Su formación de estos horizontes. Señalar lo siguiente: llegamos a un sitio donde debemos cavar esta calicata para hacer la descripción morfológica. La guía de este procedimiento de la USDA nos recomienda hacer lo siguiente, ¿ya? Una vez llegado al sitio, tenemos que tomar información del lugar. Como vamos a hacer la descripción en varias calicatas, supongamos que esta es la granja donde necesito hacer un levantamiento de esta información del suelo a través de la descripción morfológica del suelo en los horizontes en una calicata. Esta es la granja correspondiente. Entonces, acá vamos a situarnos y conocer un poco el relieve, la topografía de toda esta extensión de una granja, una finca, ¿no? Un área destinada, puede ser un área destinada para distintos fines, un área de protección, etcétera, etcétera, donde nosotros, por el recorrido y la observación del relieve, la topografía de todo este sector de cientos de hectáreas, ¿no? Un lugar muy extenso, vamos a definir por lugar en función a su relieve, en función a la topografía, cuántas calicatas debemos aperturar en cada uno de estos sitios para hacer una descripción morfológica del suelo, una descripción de sus características. Antes de iniciar esa descripción, el manual de la USDA sobre descripción del suelo, de la morfología del suelo, nos indica que debemos mencionar lo siguiente. Tenemos que asignarle un número de calicata a cada una de ellas que vamos a hacer. Tenemos que identificar y asignarle un número al suelo, un número de serie que correspondería, por ejemplo, si estoy en Viacha, le puedo asignar un nombre del suelo, una serie, puedo colocarle Viacha 1, Viacha 2, más allá, para ir acumulando y almacenando esta información. Tenemos que colocar la fecha de la descripción cuando vamos a hacer este trabajo. Tenemos que colocar las personas que están haciendo el trabajo, la localidad donde nos encontramos, ¿no? La zona, ciudad, el campo, el distrito, etcétera, etcétera. La elevación con respecto a nivel del mar, a cuántos metros sobre el nivel del mar nos encontramos. La forma de la fisiografía que presenta, si estamos en una ladera, estamos en una colina, estamos en una llanura, en una terraza, etcétera, etcétera. Tenemos que colocar el relieve o mencionar qué tipo de relieve tiene ese lugar exactamente donde estamos por hacer la descripción del suelo, en la calicata. Colocar si es de relieve normal, subnormal, relieve excesivo, cóncavo, plano, etcétera, etcétera. La pendiente, tenemos que mencionar qué pendiente tiene ese lugar, de 0 a 2%, de 2 a 6, de 6 a 13% aproximadamente. Ahora sí podemos medir mucho mejor, de 22 a 55%, o si es un sitio muy empinado, mayor a 55%, por ejemplo, ¿no? También anotarnos sobre la vegetación natural o de los cultivos establecidos en ese momento, qué tipo de cultivos están presentes en el lugar donde yo voy a iniciar la descripción, ¿no? Anotar el nombre de los cultivos, de las especies nativas, etcétera, etcétera. Del clima, más o menos tener una idea general
acerca de si es frío, es cálido, es caliente, es muy nuboso, aunque esa información la podemos contar a través del Cenami. Bien, hecho aquello, empezamos a hacer la descripción también del lugar en términos de sus condiciones de la superficie como tal. Observamos acerca del drenaje natural, ¿no? Cómo sería el drenaje natural de ese terreno donde estamos. Si este tiene un grado 0, tiene un grado 1, asignamos un valor en términos de grado para indicar, por ejemplo, un grado 0 significaría que sería un sitio pobremente drenado, o sea que ante una lluvia, la lluvia se va a acumular sobre la superficie del suelo, ¿no? Vamos describiendo la permeabilidad. La permeabilidad es el movimiento del agua y del aire dentro del suelo, ¿ya? Interior. Si esta es lenta, moderada, rápida, esto lo hacemos en función de la textura que tiene esos horizontes que vamos describiendo. También tratamos de apreciar la escorrentía superficial. Si el lugar es plano, seguramente no va a haber escorrentía, va a haber acumulación cuando llueva de agua. Si tiene una pendiente, entonces vamos asignándole un grado determinado a la escorrentía, es el recorrido o movimiento del agua por la superficie del suelo. Si tiene pendiente, el agua va a escurrir, ¿no? Va a bajar. O sea, en la lluvia se va a deslizar de la parte más alta hacia las partes bajas. Entonces vamos asignándole un grado determinado que nos recomienda este manual. La humedad al momento de hacer la descripción en el lugar, si el lugar es seco, el suelo está seco o tiene humedad, ¿no? Un ambiente de acuerdo a sus condiciones donde nos encontremos. Si conocemos por referencia el nivel freático y a qué profundidad se encontrará, tenemos que mencionarlo. También hablar un poco sobre la erosión. Tenemos que percibir si la erosión en el lugar es ligera, es moderada, es severa, muy severa. Esto se puede apreciar por los horizontes delgados o gruesos o profundos que puede tener el suelo, el comportamiento del viento y la condición del ambiente. Si es seco, es un lugar bastante lluvioso, que inciden sobre la erosión del suelo. Y en el suelo mismo observar sobre la distribución de las raíces de las plantas nativas, si es muy superficial o es medianamente profundo, etcétera, etcétera. Hablar sobre la salinidad y alcalinidad también del suelo, ¿no? Pero eso ya está más en función de tomar las muestras respectivas que hay que llevar al laboratorio. Bien, con esto también tenemos que hacer una descripción sobre la profundidad del suelo, la profundidad de cada horizonte, para luego tener un valor total sobre lo que se presentaría la profundidad del suelo, del solum como tal, que concierne el horizonte A hasta el horizonte B y parte de lo que se presenta ese horizonte C, que ha dado lugar a la formación del suelo. Bien, luego ya hacemos la descripción propiamente del suelo, sus horizontes, dijimos, ¿no? Una descripción de los horizontes presentes, para eso usamos letras mayúsculas O, A, B, C, R. Podemos ayudarnos con sus subíndices como A1, A2, B1, B2, BT, C1, C2, CA, decíamos, si nosotros necesitamos una precisión muy a detalle sobre la condición del perfil del suelo. Bien, en base a esto que acabo de mencionar, vamos a señalar un poquito y hablar de lo que se presenta el muestreo del suelo, ¿no? El muestreo del suelo. Primero, si nosotros queremos hacer una descripción morfológica del suelo con el fin de otorgarle un uso correspondiente, un uso por su capacidad o un uso potencial del suelo, ¿no? Asignar dentro de una región, asignar dentro de una finca, de una granja extensa,
el uso correspondiente de los suelos. Tenemos que hacer una descripción morfológica en el perfil del suelo, en sus horizontes, hacer toda esta descripción, tomar muestras correspondientes de cada horizonte. Y este es el horizonte A, este es el horizonte B, luego el C, principalmente de la parte media del horizonte A y B. Se toman muestras con repeticiones, se colocan en bolsas, ¿no? Hay que etiquetarlas bien para no confundirnos de qué horizonte estamos tomando, de qué calicata, de qué lugar, de qué sector, la fecha, quién toma el nombre, quién toma la muestra, perdón, el nombre de la persona, y con algunos detalles de referencia del sitio y su alrededor, como vegetación. Estas muestras nos van a servir, ¿no?, para que el laboratorio analice propiedades físicas, químicas, y nos va a ayudar a conocer esta descripción del suelo con el fin de otorgarle esa potencialidad de uso que el suelo tiene para distintos fines. Por ejemplo, en esta granja, las partes altas, ¿no? Las partes altas podemos destinar, digamos, para edificaciones. Las zonas bajas pueden ser para la actividad agrícola, otra zona alta puede ser para la parte forestal, otra puede ser para ganadería, la crianza de o el cultivo de pastos introducidos o pastos naturales para la crianza y producción de animales. Todo eso va a estar en función de las propiedades que tengan este suelo, en base a la descripción de los horizontes, en base a los resultados del laboratorio, vamos a otorgarle un uso correspondiente. Ahora, cuando la finalidad es hacer un manejo en términos de su fertilidad química del suelo, nosotros solamente vamos a tomar muestras del horizonte A, de la capa arable, la que está en la superficie, y para eso podemos seguir diferentes procedimientos. Concretamente, podemos asumir dos pasos, ¿no? Uno, vamos a hacer una toma de muestras de manera, llamémosles, reticulada. El terreno lo vamos a reticular imaginariamente cada 3 metros de distancia, cada 5 metros. Todo depende de la extensión del terreno. Y en cada intersección de estas líneas, que obviamente imaginariamente estamos asumiendo, tomamos una muestra de suelo, ¿no?, con ayuda de un baseno que tiene la forma de una T, ¿ya? Este baseno, acá tiene una abertura, o sea, es como un cuchillo que introducimos al suelo hasta la profundidad que deseamos ingresar, habitualmente máximo el horizonte A y una parte del B, porque el horizonte B es muy duro, es arcilla. Entonces introducimos este baseno y la tierra se va a llenar en su interior, y en esta abertura que tiene el baseno extraemos la muestra correspondiente de esa parte superficial del suelo que corresponde al horizonte A. Entonces esta muestrita extraída vamos tomándola en una bolsa, la sellamos bien, la cerramos bien con el fin de mandar al laboratorio para un análisis de las propiedades, sobre todo químicas, pero también puede realizarse la evaluación de las propiedades físicas. También podemos utilizar este otro baseno tipo sacabocado se llama, ¿no? Como, eh, es como el sacacorchos que tenemos en casa, ¿no? Para abrir nuestras botellas de vino. Igual, esto colocamos y vamos girando, ¿no? Vamos introduciendo al suelo. El suelo va a ir acumulándose en esta espiral, y al retirar, nosotros estimamos obviamente la profundidad que nos interesa, que es la capa arable. Desde el punto de vista del manejo ya netamente de fertilidad química, nos interesa la capa arable.
Entonces, de esa profundidad, retiramos igual la muestra en una bolsa. Retiramos en una bolsa y lo mandamos al laboratorio, ¿no? Para que nos haga los diferentes análisis que voy a anotar enseguida. El otro método es seguir en zigzag de forma desordenada. Parto, digamos, de acá, tomo la muestra acá, me vengo aquí, me vengo a este lado, paso a este lado, voy a este lado. O sea, voy haciendo movimientos completamente al azar, ¿no? Para ir tomando la muestra correspondiente del suelo. En estos puntos donde he marcado, tomo la muestra. Puedo también utilizar una pala, una pala cuadrada, con el fin de que al introducir la pala, voy a, voy a dibujar acá más o menos, ¿no? Este es el terreno, ¿no? Con la pala nosotros hacemos un corte vertical. Esta parte superficial de unos 5 centímetros, como tienes restos de raíces de las plantas nativas, eh, las tenemos que retirar a un costado, porque no es exactamente la representación de lo que es el suelo en su interior. Entonces, con la pala hago este corte en B, ¿no? Me deshago de estos primeros centímetros, y esta parte es la que voy a agarrar y tomar y colocarla en una bolsa, o si no, la coloco en un balde. En un balde voy acumulando esta parte de suelo. Como estoy yendo en zigzag o estoy en un sistema reticulado, voy tomando muestras de otro sitio y la voy mezclando en el balde, ¿no? En cada sitio, la muestra tomada, voy llenando el balde y al final todo este balde lo coloco sobre papel en el terreno, ¿no? Sobre esta muestra de suelo, lo vacío, y empiezo a mezclar. Empezamos a mezclar, ¿ya? Y luego hago un cuarteo. Hago un cuarteo y una cuarta parte de estas cuatro la coloco ya en una bolsa y esa muestra colocada en la bolsa es la que voy a mandar al laboratorio. Esto con el fin, decimos, de evaluar sobre todo las características de fertilidad del suelo, que es, eh, que es una condición que podemos manejar a través de fertilizantes, de incorporación de materia orgánica. Entonces, hecho este procedimiento, ¿no? Siguiendo esta forma de toma de muestras, usando diferentes herramientas eh, como este barreno, ¿no? Sacabocados o este barreno en espiral o sacacorcho, se llama así, o una pala cuadrada, porque solamente estamos trabajando el horizonte A, la parte superficial del suelo. Mandamos muestras con el fin de que nos analicen en el laboratorio fundamentalmente las propiedades químicas, pero también pueden determinarse ciertas propiedades físicas del suelo. En base a ello, en base a ello, el laboratorio va a realizar, voy a anotar una partecita, el laboratorio va a realizar los análisis correspondientes, ¿ya? Por ejemplo, va a colocar un número de laboratorio, un código, va a dar arena, arcilla, limo, eh, grava, luego va a poner carbonatos, carbonatos libres, se llama así,
va a determinar el pH en agua. Esto continúa aquí abajo. El pH en KCl, en cloruro de potasio, conductividad eléctrica en milimol por centímetro, cationes, cationes en miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Por ejemplo, me van a analizar aluminio más hidrógeno, calcio, digamos acá 0,010, acá el pH por decir 7,92, aquí el pH en KCl por decir 7,65, aquí 1,11, ¿no? Aquí, por ejemplo, 51%, 37, digamos 2, no hay grava, carbonatos libres presentes, de calcio, por ejemplo, 15,88, magnesio 2,73, sodio 1,21, potasio 0,94, por ejemplo, total bases cambiables, va a ser la suma de estos cuatro. El SIG también lo vas a sumar, ¿no? Por ejemplo, el total de bases cambiables 21, 26, el SIG lo va a sumar ya con la condición de acidez, aluminio y hidrógeno, por ejemplo, 21, 27, ¿no? Luego continúa el análisis, dice aquí abajo, saturación de bases, digamos 99,95%, materia orgánica presente en el suelo 6,02%, nitrógeno total, por decir 0,32%, eh, fósforo disponible, no, por decir 17,45 pp. Ya. Podría otorgarnos, dependiendo de nosotros, más resultados, ¿no? Eso ya está en función. Ellos tienen un patrón, una estandarización de qué elementos, de qué análisis se tiene que hacer y tiene un costo. Por decir, por muestra cobraban $20. Si yo quiero más cosas, entonces el precio, porque ya incluye otros análisis que no estén presentes acá, obviamente el costo va a aumentar. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. El laboratorio, yo le he mandado la muestra, el laboratorio se ha tomado su tiempo debido y me devuelve ya los resultados en una tablita, ¿no? Yo he mandado 20 muestras, entonces voy a tener número de laboratorio, por decir acá, la muestra 1, la muestra 2, 3, 4, 5, 6, hasta la muestra 20. Me va a devolver acá, bueno, no se debe apreciar, pero me devuelve en una hoja los resultados del laboratorio, señalando, este código es un manejo ya propio del laboratorio, señalando arena, limo, arcilla, grava, carbonatos, pH en agua, pH en cloruro de potasio, conductividad eléctrica y los cationes, ¿no? En mil equivalentes que hemos hablado, aluminio, hidrógeno, calcio, magnesio, sodio, potasio. La suma de estos cuatro, el total de bases, el SIG es la suma de todos los cationes, el porcentaje de saturación de bases, el porcentaje de materia orgánica presente, cuánto de nitrógeno presente está en porcentaje en el suelo, fósforo disponible, y ahí puedo pedir el análisis de microelementos, por ejemplo, ¿no? Boro, cloro, sulfatos y demás que yo necesite dependiendo. Entonces, con este resultados de una muestra,
Yo puedo mandar 20, 40 muestras, todo depende de lo que estemos haciendo. El laboratorio, reitero, nos va a mandar y nos va a devolver todos los resultados en un informe que solamente estoy colocando acá. Ahí existen tablas, ¿no? En suelos existen tablas para categorizar la condición en la que nos estamos encontrando. Por decir, el pH, ¿ya? El pH nos ha reportado 7,92 de la primera muestra de nuestra toma en la Calicata 1, ¿no? 7,92 en estas tablas, 7,92 se encuentra en la condición de 7,6 a 8,3. 7,6 a 8,3 significa un pH moderado, un pH moderado, tiene una clasificación. O sea, hay pHs extremadamente alcalino, mayor a 9, 8,4 a 9, fuertemente alcalino, moderadamente, ligeramente, pH neutro de 6,6 a 7, ligeramente ácido de 6 a 6,5. O sea, hay una clasificación para el pH. Hay una clasificación para cada uno de estos elementos. Por ejemplo, nitrógeno, nitrógeno, ¿ya? Dice de 0,8 a 2,5% significa muy alto. Nosotros tenemos 0,32, entonces busco. Aquí está, de 0,3 a 0,2, de 0,3 a 0,2 dice mediano. Este contenido de nitrógeno en la tabla se señala como una condición mediana. O sea, no es muy pobre en nitrógeno, pero tampoco es muy rico en nitrógeno el suelo, ¿no? Lo ideal es que suba esa cantidad de nitrógeno, muy importante para los microorganismos en las plantas. Entonces, con estas tablas que existen en suelos, voy determinando si hay poco calcio o hay mucho calcio, si hay un contenido medio, bajo de magnesio, si hay un contenido bajo o alto de sodio, si hay mucho potasio o es muy bajo el potasio en el suelo, ¿no? Voy determinando el pH, si es una condición adecuada, regular, la materia orgánica. Bueno, si no alcanzo a despedirme, ya me falta creo pocos minutos para acabar la clase. Nos vamos a encontrar obviamente el próximo miércoles hasta ahora. No sé si han entrado o no han entrado los estudiantes. Yo mandé un poco tarde la invitación, pero ustedes ya saben que todos los miércoles a las 9 hacemos clases, ¿no? Entonces, la clase está grabada y va a quedar en la plataforma. No estoy hablando del contenido de materia orgánica, ¿ya? Por ejemplo, la materia orgánica, 6,02%. Dice acá, en la clasificación dice mayor a 4%, significa muy alto, ¿no? Materia orgánica alto, perdón, alto. Entonces, esta condición señala que es alto este contenido que tengo porque está por encima de 4. Tenemos suficiente materia orgánica en el suelo y eso es muy bueno. El fósforo disponible, ¿no? El fósforo disponible indica acá 17,45. Igual, según la clasificación, mayor a 14 significa muy alto contenido de fósforo. Así, cada uno de estos voy comparando con los patrones ya establecidos para saber si el calcio es alto, es medio o es bajo, para saber si el magnesio es alto, medio, bajo, para saber si la materia orgánica es alto, medio, bajo, ¿no? En base al análisis de cada uno de estos,
de acuerdo a estas tablas ya establecidas de una condición mediana, pobre o alta en el suelo, yo voy a llegar a una conclusión de señalar que el suelo es altamente fértil. El suelo está en ese momento en una condición medianamente fértil o el suelo está en una condición pobremente fértil, ¿no? En base a estos resultados del laboratorio, comparados con estos patrones ya establecidos también por la USDA, nosotros vamos a tener una idea en qué condición se encuentra el suelo. En algunos casos será alto, por ejemplo, fósforo alto, materia orgánica alto, pero en otros elementos que haya analizado el laboratorio puede decir bajo, puede decir medio, bajo, medio, alto, ya en base a las comparaciones que debemos hacer de estos resultados y, ¿no? Y nuestra tablita de referencia, vamos a otorgarle nosotros una clasificación en términos de fertilidad que diga el suelo es medianamente fértil, el suelo es altamente fértil, el suelo es pobremente fértil o escasamente fértil. Esa conclusión a la que arribemos nos va a permitir a nosotros establecer y recomendar un manejo, sobre todo de esas propiedades químicas, para subir de esa condición pobremente fértil a una condición medianamente fértil o una condición altamente fértil, ¿no? Porque si el suelo se encuentra en una condición pobremente fértil, no esperemos obtener de ese suelo rendimientos altos en una producción de cultivos. Tenemos que mejorar esa condición antes de llevar a cabo la actividad de siembra y la actividad propiamente de producción de cultivos. Entonces, con esos fines, ¿no? Con esos fines nosotros mandamos al laboratorio muestras tanto de los horizontes ya con el fin de una clasificación potencial del suelo. El suelo en esta zona baja tiene estas condiciones que expresan una condición favorables a la agricultura porque sus propiedades están de medianamente fértil a condición relativamente alta, ¿no? O si no, de acuerdo a estos resultados, el suelo es pobremente fértil, ¿no? Entonces es mejor dejar estos suelos a otra actividad que no sea la parte agrícola, dejar, por ejemplo, a caminos, dejar a construcción de inmuebles o podemos dejar a la forestación permanente, la plantación de arbolitos forestales o definitivamente dejarlo como paisaje natural, dependiendo esa condición, ¿no? De rigurosidad de sus propiedades que hemos determinado al tomar estas muestras del suelo en el perfil del suelo, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Todo esto conlleva un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Cuando se contrata los servicios de un edafólogo con el fin de hacer este trabajo, este informe técnico final, obviamente que se trabaja en equipo, tienen que tener las herramientas necesarias, se prevé el tiempo adecuado para hacer este tipo de muestreo que no sea en época lluviosa, sino en una época seca, y la apertura de calicatas, la toma de muestra, la descripción, todo es una labor técnica que toma un tiempo hasta la obtención de los resultados en el laboratorio y esto permite, ¿no? Permite luego el análisis, la interpretación del edafólogo para recomendar que esta parte de la granja, que aquel sector de la granja, que esa parte más baja de la granja tenga un uso determinado con un fin. Por ejemplo, ahí produzcamos cultivos, es muy apto, su condición es elevada. Allá arriba, mejor destinemos a la parte forestal. Aquel lado prácticamente los suelos son muy pedregosos, no es conveniente. Podemos edificar, colocar distintos ambientes con distintos fines en la granja.
este sector que es exclusivamente de movimiento de camino, ¿no? Ingreso a la granja y vamos distribuyendo, ¿no? Esa condición de uso que le vamos a dar a los suelos de esa granja para que aprovechemos mejor. O sea, esta no es una labor empírica, ¿no? Tiene que ser manejada técnicamente siguiendo estas labores o recomendaciones técnicas. En el curso regular que hubiéramos seguido de forma presencial, cada uno de ustedes iba a recibir un resultado de laboratorio y van a recibir estos patrones para hacer la comparación de los resultados y ustedes iban a llegar, ¿no? Ustedes tendrían que llegar a un análisis y determinar que el suelo es medianamente fértil, es poco fértil, altamente fértil, muy fértil. Y eso yo comparaba con un programa de la computadora, donde se colocan los datos estos y rápidamente el programa arroja una conclusión, ¿no? Para saber si han hecho bien su análisis, su interpretación correspondiente. Bien, toda esta parte corresponde a lo que viene a ser la descripción morfológica con el fin de conocer estas propiedades potenciales del suelo, físicas, químicas, que luego ayudan a tomar decisiones de señalar qué sectores, qué partes de una granja, ¿no? De una finca, de una región son aptos o no para la producción de cultivos, para la implementación de forrajes permanentes, la ganadería, la parte forestal, ¿no? O otros sectores para otros usos diferentes a la agricultura. Ese es el fin que tenemos, ¿ya? La próxima clase ya vamos a entrar a hablar acerca de lo que representa la clasificación de los suelos, ¿no? Desde el punto de vista del enfoque de la FAO, de la USDA, y con eso ya estaríamos terminando nuestra materia para el examen final, a la cual tenemos que llegar y culminar. Bien, no sé si algún estudiante ha ingresado, ha estado presente siguiendo esta explicación de la clase de hoy, que la voy a subir a la plataforma para que ustedes revisen, ¿no? Porque todo esto va a ser parte de la evaluación del examen final. Hola, hola. ¿Algún estudiante está presente? Hola, hola. Hola, hola. Hola, muchachos. Hola, hola. Sí, Bien. Sí, yo un poquito me demoré anoche por descuido y no les mandé temprano la invitación, pero con la seguridad de que ustedes sabían que todos los miércoles tenemos clases, ¿no? Esto lo vamos a colgar a la plataforma para que vuelvan a revisar. El material de apoyo teórico en PDF también voy a subir a la plataforma para que lean, ¿no? Porque ya el examen final va a ser más teoría, con algún ejercicio de la parte química y física, pero más teoría de lo que estamos viendo ahora. Entonces, ya para la siguiente clase vamos a adentrarnos ya a la parte misma de clasificación de los suelos, que es netamente teórica, pero obviamente ya hablamos de cosas que se entiende que ya hemos visto en la parte química, en la parte física de los suelos, ¿no? De su importancia. Eh, no sé qué consultas puedan tener. El miércoles vamos a pasar nuevamente en este horario. Más antes, obviamente, día antes voy a pasar la invitación. Tal vez con esto del San Juan se han dormido y demás, pero no importa, esto va a estar grabado para que ustedes continúen estudiando y terminemos hasta el examen final nuestro curso, ¿no? Si tienen alguna pregunta, con todo gusto,
no, nos vamos a reencontrar, por favor, el próximo miércoles.